Comenzamos. Buenas tardes para todos, para todas los que están participando en este simposio internacional sobre democracia, ciudadanía global y educación transformadora, nuevas perspectivas para entender, involucrarse y actuar juntos. Estamos en la mesa 3.10, que se llama Educación Transformadora y Política en América Latina. Tenemos 4 expositoras: Silvia Redón, de la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; Marita Traverso, María Delia Traverso, de la Universidad de Morón de Argentina; y Trilce Ovillo, de la UNAM de México. Y también estoy yo en esta mesa, que es Pamela Soto, también de la PUCB de Valparaíso, Chile. Primero, agradecer a todos la presencia, saludar a mis compañeras de mesa redonda, y partir comentando que esta mesa de educación transformadora y política en América Latina, precisamente lo que quiere discutir, hablar, son las tensiones que están y han estado presentes desde el origen de la República hasta este momento, principalmente en la esfera educativa. Vamos a partir con nuestras expositoras, cada una tendrá 5 minutos para exponer. Nosotros fuimos desarrollando preguntas como colectivo entre todas las expositoras para abordar los problemas, así que espero que les parezca interesante la discusión que les proponemos esta tarde y podamos conversar. Silvia, por favor, 5 minutos. Muchas gracias, agradecer al simposio una vez más, a los organizadores, a los que están detrás, a los que no se ven, pero hacen posible que podamos soñar con un nuevo mundo posible y regalarnos esta plataforma de encuentro. Bueno, tengo 5 minutos, voy a intentar ser muy escueta para desarrollar 4 puntos que creo que están afectando la política educativa en América Latina. En primer lugar, quisiera señalar el gradual y desmantelamiento de la educación pública en diferentes grados en los diferentes países del continente. Observamos cómo la educación pública se va reduciendo, se va privatizando, se va monetarizando y va perdiendo su sentido laico, inclusivo y republicano. Y especialmente en esta pérdida del sentido laico, republicano e inclusivo, también pierde su sentido por el cual fue creada, respecto de transformar la sociedad y poder co-construir un currículum con sentido y para la vida. Los otros elementos que quisiera tocar en estas tensiones, dije que iba a tocar 4, entonces el primero es este desmantelamiento de la educación pública, el otro es el gradual y persistente, la persistente política de debilitar al magisterio y al cuerpo docente, ya sea desde una lógica de desvalorización social, pero también desde políticas que apuntan a que cada vez tenga menos participación el docente como la voz de autoridad, como la voz disciplinar, que es la que tendría que inspirar toda la política en esa área. Por otro lado, también quiero aludir como otro elemento de tensión, un currículum cada vez más centralizado, coaptado por una lógica centralista en el cual no permite la necesaria autonomía que las comunidades educativas deben tener para hacer de ese currículum una dimensión pertinente, pero además con sentido para todos los que comparten esa comunidad. Y por último, el tercer eje de tensión tiene que ver con que esta lógica de pérdida de la educación pública traducida a una privatización, a una mercantilización de la misma educación, ha hecho que se instalen en el territorio diferentes políticas públicas neoliberales que tienen que ver con instalar en el imaginario social ciertos principios que yo quiero hoy día exacerbar y también visibilizar con mucha pasión. En un primer lugar, se ha instalado en el territorio y también en todo el planeta, pero especialmente en nuestro territorio, la reducción de lo que supone el concepto denso y complejo de educación por el de aprendizaje. Es decir, se cree que cuando hablamos de aprendizaje estamos hablando de educación, y eso es una minimización, pero también una distorsión de lo que supone el proceso educativo. Pero no solamente eso, se ha hecho creer a la ciudadanía y a la población en general que aprendizaje además es sinónimo de una conducta observable. Pero lo peor aún es que se ha instalado en el imaginario social que esa conducta observable que puede ser medida además es sinónimo de calidad. Esa yuxtaposición
de afirmaciones totalizantes, pero también muy dañinas y destructivas para el proceso educativo. Reitero, creer que la educación es aprendizaje, creer que el aprendizaje es una conducta observable, creer que una conducta observable puede ser medida y afirmar que esa conducta medida es sinónimo de calidad educativa, lo que nos ha llevado en el continente es a la exclusión, al aumento de la segregación y al aumento de la desigualdad en perjuicio de sociedades altamente desiguales, de sociedades que tienen una diferencia estructural de posiciones en el que no cabe la meritocracia, en el que no cabe ningún elemento de posibilidad de cambio en el sentido de posibilidades meritocráticas, sino que lo único que requiere es un fortalecimiento de la escuela pública para poder reponer y reparar esa desigualdad de origen. Sin embargo, las políticas no quieren fortalecer la educación pública y no quieren reparar esas condiciones de origen en las cuales nuestro continente se encuentra atravesado en sus biografías y en sus trayectorias. Muy por el contrario, quiere reproducir esa desigualdad bajo esta pseudo calidad educativa, bajo esta pseudo concepción de educación y bajo esta pseudo concepción de aprendizaje. Y yo creo que eso hace, digamos, que no podamos hacer de la escuela un espacio de transformación real y social para la ciudadanía. Ahí están mis 5 minutos. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Marita. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes y con mis colegas chilenas y mexicanas. Intentaré aportar desde mi planteo el valor de la educación en el contexto americano para su transformación y liberación, así como aproximarnos a descubrir tensiones que han acompañado a la educación desde el inicio de las repúblicas hasta hoy y que se manifiestan en desigualdades que persisten. Trataré desde mi perspectiva la democracia desde la filosofía de Henri Bergson y el pensamiento de Augusto Pérez Lindo, pensador argentino contemporáneo, como sustento para la enseñanza de una democracia robusta. ¿Cómo nació este planteo? Tomé como antecedente las concepciones sobre el sistema educativo en la República Argentina de docentes en 2 periodos diferentes, entre 2002 y 2004 y otro entre 2011 y 2013. El primer grupo del primer periodo se centró en valores democráticos, entre otros derechos humanos, respeto por diferentes culturas, por el medio ambiente, por los derechos del aborigen, no discriminación, libertad, opinión y diálogo. En cambio, el segundo grupo del segundo periodo 2011-2013 se centró en concepciones verticalistas y personalistas acerca del poder gobernante, la queja-reclamo ante los representantes y la procrastinación como actitud de dejar para un futuro indeterminado las decisiones. Esto nos llevó a indagar sobre el verdadero problema de la democracia en términos bersonianos. Así indagamos sobre por qué este cambio de concepciones entre el primero y segundo grupo de casos. El retorno a la democracia en la República Argentina en 1983 nos llevó a analizar el contexto que prendió fuertemente en las concepciones y prácticas docentes y que se reflejaron en sus concepciones. Después de la crisis económica de diciembre del 2001 en Argentina y su consecuente estallido social, la ciudadanía cayó en el descreimiento y alejamiento de sus representantes y por ende en la desvalorización de la democracia. Desde la ciencia política tomamos planteos de varios politólogos, entre ellos Rocío Annunziata, que dice: los partidos políticos ya no son los sujetos de la democracia,
pero reúnen conjuntos cambiantes de ciudadanos y les brindan instrumentos para hacerse escuchar. Por otro lado, retomamos el fenómeno de las patologías de la democracia citado por Abritzer y Boaventura, basado en la falta de representatividad, alejamiento de los representantes y la abstención de la política. La tensión entre representación, participación y representantes representados fue perdiendo su equilibrio, cuestión que influyó en los educadores, transformándose las patologías de la democracia en patologías de la enseñanza de la democracia. Por ende, nos preguntamos, ¿cómo dinamizar las concepciones y prácticas educativas del siglo XXI hacia una concepción fuerte y robusta acerca de la democracia? A partir de esto analizamos desde Berzón las cuestiones a las que apela desde su enfoque vitalista. La fuerza vital, sintetizando, la libertad de la fuerza vital que se manifiesta en el acto libre, el dimorfismo que aparece dentro de cada ser humano, en donde conviven el amo y el servidor, el salto cualitativo del plano instintivo al supraintelectual, que fue dando lugar a la organización de un sistema social, político, cultural y económico sostenido por relaciones de horizontalidad y de representación genuina y abierto, características de la democracia. La universalidad de los derechos humanos y su trascendencia en la necesidad de una organización internacional. Retomamos, para finalizar este primer momento de exposición, la continuidad de la filosofía bersoniana en el contexto sudamericano, desde los aportes de Pérez Lindo, siendo Sudamérica el marco ambiental de las representaciones docentes tomadas como antecedentes en nuestra investigación. Este pensador parte de los valores de independencia, igualdad, democracia y justicia social que integraron a los sudamericanos y funcionarían como aglutinante para un proyecto accionalista para Sudamérica. Accionalismo desde un modelo de conocimiento en donde no es ni ideologizante, ni puramente subjetivo, ni puramente voluntarista, sino que busca gestionar desde la concepción de la investigación por el descubrimiento. Bueno, por ahora les cedo el paso a mi compañera Trilce, ¿no? Gracias, ¿eh? Trilce, por favor, gracias Marita. Gracias. Trilce. Gracias, Pamela. Muy buenas tardes. En primer lugar, un agradecimiento a los organizadores de la Cátedra de CEMED por la invitación, pero sobre todo por el privilegio de compartir mesa con estas tres extraordinarias docentes, investigadoras y mujeres, ¿no? Pamela, Marita y Silvia, la verdad es que es un honor para mí el poder compartir algunas ideas sobre las tensiones políticas que ha vivido nuestra región vinculadas a la educación transformadora en el último siglo. Yo quiero empezar con un acto de provocación, ¿no? Como son todos los actos de la educación transformadora, porque la educación es un acto político y por ello le corresponde un lugar predominante en la agenda pública, a mi consideración, así como en las políticas públicas que determinan los estados nacionales. Y sobre esto es que quiero basar mis ideas iniciales. El fundamento principal es que la educación es un derecho humano por excelencia y en esa calidad no puede no ser garantizado por un Estado, sino que es también indispensable que sea reconocido y ejercido para el pleno desarrollo de los individuos y de los pueblos. Como saben, y si no yo se los comento rápidamente, mi formación es de abogado, entonces tengo que hablar de documentos legales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos determina que la educación es un derecho humano fundamental para todo el mundo, así como su indispensable ejercicio para otros derechos humanos.
Su objetivo es el desarrollo completo de todos los seres humanos. En este sentido, la educación es el único mecanismo seguro que tenemos de movilidad social. Los datos que nos presenta la UNESCO muestran que si todos los adultos en el mundo completaran la educación secundaria, el número de personas en situación de vulnerabilidad de pobreza podría reducirse en más de un 50%. Asimismo, mejoraría la calidad de vida de niñas y mujeres, pues disminuiría la brecha en función de género. Esto está plasmado como datos nada más para que sepan las fuentes en la Agenda 2030, donde generan los objetivos comunes, y que es importante traer a colación porque cuando hablamos de educación transformadora y tensiones políticas tenemos que ver cuál es la carga ideológica, parafraseando a Marx, ¿no? de la clase dominante que está en el poder y a qué responde, porque yo considero que en función de esto se van a disipar muchas de las dudas que tenemos de por qué no hemos podido concretizar este proyecto que vio la luz hace más de 50 años o hace 50 años más o menos. En este sentido, creo que es importante señalar que como proyecto, la educación transformadora tiene 3 ejes centrales, ¿no? Obviamente, como proyecto humanizador, que debe checar los conflictos sociales, las desigualdades, las injusticias, cuestiones de emergencia climática, etcétera, para generar una red de apoyo mutuo, ¿no? Y obviamente poder llevar a cabo el cabal ejercimiento de los derechos humanos y sociales. El segundo eje es que debe ser de carácter autónomo, es decir, los alumnos o los educandos deben poder decidir las ideologías que pretendan elegir, ¿no? Y el tercero debe ser de carácter inclusivo. Todo esto suena lógico, racional, coherente. Sin embargo, su implementación a lo largo de la historia moderna ha presentado muchas dificultades de carácter político. No olvidemos que empecé estas líneas diciendo que la educación es un acto político. Y en este sentido quiero citar a Eliseo Cruz Aguilar porque tiene una frase que me encanta. Abro la cita. Se necesita ser un tanto romántico para leer, comprender y sobre todo poner en práctica la ideología político-pedagógica de Paulo Freire, sin llegar a idealizar su práctica educativa como práctica de libertad. Existe una relación entre el ideal educativo de Freire con la concepción de amor de Platón, la educación como acto amoroso, acto que busca potenciar la vida y que se aleja y combate directamente la versión necrófila de una pedagogía de clases dominantes, de una pedagogía bancaria, alineante y de comunicados. Cierro la cita. Les decía yo que no me malinterpreten, yo soy romántica también en este sentido, pero cuando hablamos de educación transformadora no estamos hablando solamente de un método educativo concreto, sino de una filosofía pedagógica que requiere una implementación coherente en los sistemas educativos. Y aquí es donde podemos tener un poquito de problemas en la implementación y es donde lo quiero traer a la mesa de discusión. Porque si bien es cierto que la educación en la actualidad se ha democratizado, como han dicho mis antecesoras, también es cierto que se ha democratizado con una tendencia ideológica muy particular y que responde a ideología de clase, insisto, como diría Marx al inicio. Sé que me quedan 2 minutitos, entonces solamente les quiero dar algunos datos duros para efectos de sentarlos en la mesa y tratar de provocarlos un poquito. Porque haciendo una remembranza del año 2000 a 2017, en el caso concreto de México vimos que hubo un aumento en el tamaño del sistema educativo y esto podría decirnos que es una muy buena noticia y les doy los números, ¿no? El sistema preescolar creció en un 44% en términos de alumnos, 50% de docentes y 25% de infraestructuras o escuelas. El nivel primario en los mismos 7 años creció en un 100%, ¿no? Es muchísimo. Y el nivel secundario tuvo un incremento del alumnado del 25%, 32% de docentes y 39% de centros escolares. Y esto que suena muy bonito, ¿no? Y que uno podría decir que está excelente, pues no corresponde con la calidad del servicio educativo que se está dando, ¿no? Se hizo también un estudio por parte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México y se descubrió que alrededor de 4.8 millones de niños, niñas y adolescentes entre 3 y 17 años no asistieron a la escuela
se inscribieron, pero no asistieron, lo cual quiere decir que las cifras que les di antes no son del todo correctas o verídicas, y que hay una gran inasistencia, sobre todo en los sistemas preescolares y de educación media superior. Y esto se debe a condiciones de carácter económico, cultural, social, que creo que también es muy importante que veamos, sobre todo ahora en condiciones como las que estamos viviendo de pandemia, pospandemia, donde el COVID también nos ha obligado a emigrar a otros sistemas educativos y donde muchas veces también generamos una brecha, ¿no? En cuanto a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estas serían como mis primeras reflexiones y le cedo el uso de la voz nuevamente a Silvia para que nos platique su postura. Muchas gracias. Gracias, Trilce. Les voy a comentar desde mi perspectiva un poco el aspecto de la discusión que queríamos instalar en esta mesa, que tiene que ver precisamente con estas tensiones que hay entre los proyectos políticos educativos y la educación transformadora. En particular, en esta primera etapa, yo les quería hablar específicamente de Chile para entrar después a la discusión ya más macro. En Chile, desde el inicio de la República hasta el momento, ha habido a lo menos 6 proyectos educativos. Cuando hablo de 6 proyectos educativos, hablo de 6 proyectos políticos educativos impulsados desde el Estado, que obviamente no tiene que ver simplemente con un gobierno, sino que varios gobiernos muchas veces implementan durante un tiempo todo un proyecto. Estas 6 etapas de los proyectos educativos que han estado en Chile se podrían dividir en una etapa conservadora, que es la primera etapa, luego una disputa entre un proyecto político conservador versus uno liberal, un tercer momento, el que podríamos llamar que es un momento positivista, en la historia de Chile eso está vinculado específicamente a Valentín Letelier, un cuarto momento que es desarrollista, un quinto momento que ya está marcado por la dictadura cívico-militar que tuvimos en Chile a partir del año 73 en adelante, y un sexto momento que estaría marcado por la postdictadura o transición democrática. Y eso es básicamente nuestros 200 años de historia en Chile. ¿Cuáles son las principales tensiones que a mí me parecen que son fuertes en estos proyectos? Primero tiene que ver con la función de la educación, donde yo distinguiría 2 grandes ejes. Hay un eje que tiene que ver con el control social, ¿ya? Ese eje vinculado al control social que está presente en estos 6 proyectos tiene un fuerte impacto en la cohesión social o el interés de una cohesión social. Cuando uno revisa obviamente los documentos y empieza a analizar, uno puede entender muy claramente en la primera etapa, en la etapa del conservadurismo, que están configurando las repúblicas, por qué puede ser tan importante mantener un control para que no haya una rebelión, ¿ya? Y poder mantener lo que podían ser las repúblicas. Sin embargo, esa forma de control de la cohesión social ha marcado fuertemente los proyectos educativos en Chile. Tanto así que los proyectos conservador-liberal, del positivismo, desarrollista, la dictadura y la postdictadura lo mantienen. De forma distinta, obviamente me voy a remitir a los últimos años, ¿y en qué vemos esta forma distinta? Esta forma distinta, por ejemplo, en la postdictadura, que tiene que ver con lo que estamos viviendo aún en Chile, empieza a diluirse la formación ciudadana dentro de la escuela, a tal punto que en un minuto se transversaliza. Sin embargo, son los movimientos estudiantiles secundarios de alto impacto en la sociedad chilena, que incluso han generado la posibilidad de que estemos en un proceso constituyente hoy día, a partir de la revuelta popular del 18 de octubre del año 2019, es que ha habido un interés nuevamente fuerte de control social a partir de la educación. Incluso han hecho leyes como la ley Aula Segura, que hoy día permite que un director pueda expulsar de forma directa a un estudiante sin siquiera tener antecedentes o claridad que haya sido partícipe de un acto contrario a lo que podría postular el establecimiento, el proyecto educativo de la escuela. O sea, tenemos un giro importante ahí. Entonces, un primer eje, que yo hablaría de estos proyectos políticos educativos en Chile, sería este control social que está vinculado a la escuela. Y un segundo momento es el vínculo económico. Como en los primeros proyectos políticos educativos, o más bien, perdón, no estoy bien, proyectos políticos educativos de la República en Chile,
no aparece esta correlación de forma tan directa entre educación y economía. Sin embargo, a partir del inicio del siglo XX, esto cada vez se va afianzando de forma más fuerte, ¿ya? Con mayor impacto. ¿A qué me refiero con esto? Primero, el proceso de intento de industrialización a principios del siglo XX, luego la etapa desarrollista, donde fuertemente se impulsa la formación técnico-profesional, luego la dictadura cívico-militar, que va a instalar un modelo neoliberal, y la postdictadura, que le da una continuidad. ¿Qué tenemos como interesante? Que se empieza a vincular a partir del siglo XX fuertemente educación y economía. Y esta mirada de educación y economía, en el caso chileno, producto del neoliberalismo, tiene un impacto tal que se transforma en un tipo de racionalidad. Yo hoy día no me atrevería simplemente a decir que hay una relación economía-educación, sino que la educación ha instalado una forma de racionalidad en la escuela de corte económico neoliberal. ¿Qué es lo interesante de esto? O sea, obviamente, si lo miramos a grandes rasgos, primero salimos del foco pedagógico completamente y nos vamos a un foco administrativo. Este foco administrativo va a teñir toda la función de la escuela. Y este enfoque administrativo es excelente para poder controlar la competencia que supone este proceso. Porque a partir de la estandarización y el cumplimiento de indicadores, empezamos a tener no solamente un puntaje en relación a los aprendizajes, un poco lo que decía Silvia, esta coopción de la escuela de los aprendizajes, sino que empieza a hacerse una jerarquía entre los establecimientos, obviamente los privados que puntúan mejor que los públicos, entre los estudiantes, entre los profesores y entre las mismas escuelas. Por lo tanto, la racionalidad neoliberal ya no es simplemente un elemento que tensiona, sino es el elemento que fagocita toda la educación en Chile. Y hoy día, esa es nuestra principal, y hoy Pamela, tu micrófono se cerró. Oh, bueno, muchas gracias por avisarme. Lo único que les quería decir era, para finalizar, cómo el neoliberalismo va fagocitando toda la escuela. Y esto ya casi no es hoy día una tensión, sino una racionalidad que tiñe toda la institución educativa, no solamente escolar. Bueno, con esta intervención, a mí me gustaría también invitar a mis compañeras allá ahora conversar de una segunda etapa, que cuáles serían los desafíos para que podamos implementar una educación transformadora. Marita, ¿te parecería comenzar tú? Cómo no, Pamela, gracias. Bueno, yo voy a continuar con las siguientes tensiones que se debaten en el seno del sistema democrático y en su enseñanza, pero también esto está relacionado con el planteo de Pamela y también voy a retomarlo. Las tensiones que se debaten en el seno del sistema democrático y su enseñanza se da entre representantes y representados, entre el mundo psíquico-espiritual y mundo material. Retomo lo que planteó Trilce sobre las estadísticas, pero que no muestran la calidad de la enseñanza, entre amo y servidor, entre acto libre y automatismos, entre concepción democrática o concepción monárquica o autocrática, como podemos ver ahora en algunos populismos o en los populismos y en América del Sur, y toda América también hemos visto, entre accionalismo o voluntarismo, entre riqueza cultural y posicionamiento sudamericano ante el mundo, o dominación y anomia, y entre proyecto accionalista con búsqueda de sentido, o finalismo, es decir, como que la historia ha muerto o ya está predeterminada y no tenemos nada más que hacer que seguirla. También cabe preguntarse por la actual situación de la escuela como espacio público donde se forman
nuestros futuros ciudadanos, sobre la tensión que están viviendo niños y adolescentes de la República Argentina ante un Estado que durante 16 meses los retuvo de asistir a las escuelas y en el mejor de los casos los retuvo por Zoom. Hoy continúan sin presencialidad y en este momento está muy acotada para niños con necesidades especiales, que puedan acceder a la escuela y siempre y cuando esa escuela pueda abrir. Los padres se organizaron desde diversas localidades del país y plantean ellos mismos la tensión. Abran las escuelas, no a las escuelas cerradas. Y lo último en cerrar y lo primero en abrir son las escuelas. Quiero destacar que nadie es necio en la situación de pandemia que nos aqueja. Ayer fue el pico más alto en Argentina, 744 muertos. No es que no se cierran ante este castigo, pero lo que pasa es que 16 meses es mucho y todavía continúa sin un plan claro de parte del Estado. En un espontáneo despertar se están uniendo padres de escuelas privadas con padres de escuelas estatales. Este es un fenómeno interesante para analizar. Lo positivo también implica que los de privados están reconociendo las dificultades de mayor desigualdad social de las escuelas estatales y que la desigualdad se acrecentará si continúan cerradas. Hoy la pandemia en la República Argentina hizo poner en el seno de la sociedad el debate por la educación. Hoy el control social lo vemos encubierto en las cuarentenas, 16 meses sin escuela y los estudiantes secundarios tan movilizados hasta 2019, incluidos los terciarios también, hoy no se escuchan y mi apelación en agosto del año pasado, ante este encubrimiento social, participando en grupos políticos y con funcionarios, a través de proclamas, artículos, no eran escuchados o eran escuchados, pero no eran considerados, y llegué a pensar, y lo dije a mis compañeros, esto tiene que hacerse escuchar a través o de los propios estudiantes o de los padres. Creo que los estudiantes dispararon para otro lado, tal vez con buscar la unión y la compañía en plazas de vacaciones, pero los padres se fueron organizando y no sabemos cómo se disparará esto, pero es algo que brota de la sociedad civil sin partidismos y que vale la pena escuchar. Bueno, gracias. Trilce. Muchísimas gracias. Gracias. Coincido plenamente con lo que está diciendo Marita ahorita, y yo creo que contestando un poquito a la pregunta inicial que nos hacías, Pamela, de cuáles son los principales retos a los que nos enfrentamos, yo los dividiría en dos grandes aristas. La primera, que tiene que ver exclusivamente con una cuestión de capacitación y de conocer, porque algo a lo que yo me encontré mucho en mi país, en México, es que si bien es cierto que manejamos los conceptos y la línea pedagógica de educación transformadora, no sabemos exactamente qué es. Y los que sabemos qué es, los docentes, y hablo aquí, yo soy docente, pero a nivel universitario, también nos encontramos con otro paradigma de no saber cómo aplicarlo. Porque como ustedes saben, esta primera idea tiene que hablar sobre libertad y responsabilidad y tiene que hablar sobre acción y reflexión en la construcción del ser humano.
Y esto, entre comillas, y lo pongo muy entre comillas, se puede empezar a formar o a conformar en las etapas iniciales de desarrollo educativo de los bueno, ahora jóvenes, de los niños. Pero ¿qué pasa cuando vienen de un sistema educativo completamente cerrado? Que incluso podemos hablar que se ha venido manejando una violencia simbólica, como ustedes saben, ¿no? Esta idea de educación bancaria, donde yo, profesor, soy el dueño del conocimiento y tú solamente eres el receptor y tienes que reproducir y no generar el conocimiento. Cuando llegamos a niveles superiores de educación, que es lo que yo he visto, pues cuesta mucho trabajo romper estos paradigmas. Entonces yo creo que este es un reto muy importante que no debemos dejar de ver, a la par del segundo que ahorita voy a mencionar, que ya es el político institucional, ¿no? El que tiene que ver con las cuestiones del Estado, pero que al interior del sistema educativo creo que debemos capacitarnos más los maestros y ver cuáles son los lineamientos para poder coadyuvar, para generar esta, ¿no? Este binomio entre educando, ¿no? y educador. Y la segunda arista que yo les comentaba, yo creo que tiene que ver como reto, pues obviamente las políticas públicas, que como bien sabemos, pues responden a intereses muy específicos de las personas que detectan el poder, y que yo no quiero dudar ni poner en tela de juicio en el mejor de los casos que tienen buenas intenciones y buenas voluntades, pero tampoco han logrado marcar con certeza un programa o una política que pueda establecerse a largo plazo para poder consolidar, ¿no? La política transformadora. Entonces también de repente nos encontramos que llegan, de repente instauran una política, esta actúa 1, 2, 3 años y antes de ver resultados la modifican para generar otra, y entonces no le damos tiempo al propio sistema para poder concretizarse y verlo. Y obviamente dentro de este macro tema, también es otro de los problemas a los que nos enfrentamos y que tenemos obviamente que erradicar, es la masificación del conocimiento y la estandarización del conocimiento. Como bien decía Pamela hace rato también, que decía que, bueno, que el generar rankings o generar jerarquías, ¿no? Pues son instrumentos de medición que tienen alguna razón de ser y que en algunos momentos son importantes y son útiles, ¿no? Porque también tenemos que hacer una medición cuantitativa, no solamente cualitativa, de la calidad de la educación. También es cierto que generan un estigma, ¿no? Efectivamente, y que generan un problema cuando hablamos de la implementación justamente de estos procesos reflexivos propios, donde el ser humano, ¿no? Tanto el educador como el educando tienen que descubrirse, manifestarse y configurarse a sí mismos. Entonces yo creo que estas dos aristas son las que no debemos de perder de vista, porque son los grandes retos que tenemos hoy por hoy en la actualidad para realmente poder implementar una educación transformadora. Recuerden que y esto no lo digo para mis compañeras de mesa, ¿no? Sino para el público en general, porque no todos somos tan versos y doctos en el tema como ustedes. Recuerden que la educación transformadora parte del principio de que hay que cambiar la forma de aprender y de cómo el educado percibe su entorno. Es decir, no hay que cambiar el entorno como tal, ¿no? Por eso es que se asocia un poquito a la ideología de la liberación. Es decir, que nos den las herramientas a nosotros como individuos para poder construir el entorno y el mundo que queremos, ¿no? De una forma congruente a la ideología que deseamos profesar. Tampoco nos están imponiendo absolutamente nada. Entonces yo creo que esos serían como los dos grandes planteamientos que todos como región deberíamos tener muy puntuales. En el caso concreto de México, ¿no? Ya para traerlo, y con esto cierro, y ya me pasé un minutito, pero bueno, me robo 30 segundos más. En el caso concreto de México tenemos obviamente estos dos grandes problemas, pero además tenemos una cuestión también de carácter económico. Si bien es cierto que en el sistema educativo del país gran parte del presupuesto se va para las escuelas, que además está consagrado en un artículo constitucional en México, en el tercero, ¿no? Donde establecen que la educación tiene que ser pública, gratuita, laica, ¿no? Y el Estado cumple con esta función, no. También es cierto que le faltan recursos económicos para poder implementar una educación de calidad como la que merecemos todos y cada uno de nosotros. Entonces también ahí le sumaría yo a veces cuestiones de carácter económico que, volvemos otra vez, están íntimamente relacionadas al sistema educativo como un mecanismo de dominación política para implementar un modelo hegemónico de educación, pero de esto seguramente hablaremos más adelante. Muchas gracias. Gracias, Trilce. Silvia. Gracias, Pame. No sé si nos quedan igual 3 minutos o estamos pasados. No, tienes los 3 minutos, no hay problema. Ya,
Bueno, es que en realidad son reflexiones muy densas, muy profundas, muy complejas, que obviamente no se pueden abordar tan sintéticamente. Sin embargo, yo quisiera responder o reflexionar más bien con dos elementos. Uno micro, que tiene que ver con la subjetividad, y otro más macro, que tiene que ver con la institucionalidad y la política pública. En el ámbito macro de la política pública, yo creo que es importante aclarar que hay un problema en la política pública de reducción y de vaciamiento de contenido. Cuando lo llevamos todo a la gestión, lo llevamos todo a la burocratización, lo llevamos todo a la medición, empobrecemos y arrancamos la vida de lo que supone el acto de educar. Y eso, claro, tiene que ver con políticas públicas que están teñidas de esas características porque no quieren cambiar nada, obviamente no quieren transformar nada y quieren reproducir este orden instituido por el sistema capitalista y hoy en día por el neoliberalismo que opera como razón normativa en la aldea global. ¿Qué hacer respecto a ese contexto? Yo creo que en términos de política pública y en términos macro, empezar a deconstruir, es decir, ¿es verdaderamente eso que nos están diciendo un elemento de calidad? ¿Es verdaderamente eso que están midiendo elementos de educación y elementos de mejora de la educación? ¿Es verdaderamente esa política pública una política que va en la mejora del desarrollo humano y del bienestar común? ¿Es verdaderamente eso que se está imponiendo en el currículum como lo que llamaba Pamela, ¿verdad? Este control social que opera a través de un currículum totalmente cerrado, totalmente unívoco y absoluto, una forma de querer que no podamos pensar y que no pensemos y que no ejerzamos nuestro derecho como ciudadanos activos? Yo creo que la lógica de la escuela como institucionalidad, como espacio asociativo, es uno de los pocos que nos quedan para deconstruir aquello que se nos da como obvio, como absoluto, como un orden per se. Es importante que empecemos ya en la escuela a deconstruir, a cuestionar, a reconstruir en el ámbito común. Ahora, en el ámbito personal, yo creo que tenemos que empezar a transformarnos con nosotros mismos. Yo creo que nosotros mismos, como profesores y profesoras, como investigadoras, portamos ese neoliberalismo, portamos muchas veces individualismo, portamos esa lógica burocrática y eso tiene que empezar a transformarse desde el propio sujeto, que está permeado por esas lógicas que nos están que nos están rodeando y nos están permeando. Y en ese marco de lo macro y de lo micro, yo quiero poner un ejemplo que me parece muy relevante para pensar en estos retos y en estos desafíos. Chile no logró cambiar su constitución y su marco de monetarización de la enseñanza con una lógica subsidiaria en el cual el Estado se apartó de su responsabilidad de educación pública, no logró cambiarlo en los 30 o más de 30 años de gobiernos democráticos que tuvo post-dictadura. ¿Quién logró cambiar eso? Eso lo logró cambiar la ciudadanía. La ciudadanía que salió a la calle y dijo no más. Claro, costó cuerpos, costó vida, costó ojos, costó mutilaciones, costó daño, pero eso permitió que el país dijera vamos a tener que hacer una nueva constitución. Y esa nueva constitución, hoy con mucha alegría quiero decirle a todos los profesores que están aquí presentes, el fin de semana Chile fue a las urnas a elegir quién quería que escribiera esa nueva constitución. ¿Qué personas del pueblo van a escribir esa constitución? Pues la mayoría de esas personas elegidas no son de la élite oligarca que ha dirigido siempre al país, no pertenecen a los grupos, digamos, dominantes, privilegiados, sino que pertenecen a independientes, a gente de la calle, a personas que representan esa voz popular, pero que además en el colectivo de más de 150 personas que van a escribir la Constitución, 20 personas son profesores y profesoras. Es decir, son los profesores y las profesoras los que van a escribir esa Constitución, resguardando a nivel macro, a nivel institucional,
lo que debemos tener como país y ojalá como continente en una educación pública que asegure el bienestar. Pero esa constitución que vamos a escribir no tiene ningún peso si no pasa por la vía de los sujetos, porque podemos tener la mejor constitución, podemos tener el mejor marco para la educación pública, laica, inclusiva y democrática, si tenemos escuelas con directores autoritarios, si tenemos lógicas verticalistas de relación, si no aceptamos la diferencia como un elemento propio del humano, y si no nos empezamos a acostumbrar que el diálogo es la única forma que tenemos para hacer de nuestro espacio en la escuela un espacio de ciudadanía. No sé si me pasé, discúlpenme. Sí. Gracias, Silvia. Bueno, les comento yo también así rápidamente cuáles son estos dos lineamientos a partir del comentario anterior que les señalaba que en Chile ha habido a lo menos 6 proyectos políticos educativos desde la República hasta la fecha, y después que les indicaba que por lo menos hay 2 ejes, uno vinculado a lo de cohesión social o ciudadanía y otro a financiamiento. Creo que son esos los que debiésemos comenzar por transformar. El primero de ellos, que está vinculado al tema de la ciudadanía, es muy importante, y me sumo a lo que señalaba Silvia recién. No podemos tener una ciudadanía o una enseñanza de la ciudadanía o una formación ciudadana que remita única y exclusivamente al civismo, ¿ya? Tenemos que lograr tener una formación ciudadana que efectivamente sea la expresión de la primera experiencia democrática que viven los niños, jóvenes en el cuerpo, que sea la escuela en verdad esa primera aproximación a la democracia que permita su valoración. Y esa valoración pasa por asumir la diversidad y la diferencia en los territorios. En América Latina en particular tenemos 2 países como Bolivia y Ecuador que han dado pasos importantísimos a reconocerse como plurinacionales, lo que habla de una diversidad mayor y un entendimiento mayor dentro de estos estados-nación que en algún minuto construimos en la modernidad como forma de organización política y que a veces nos cuesta tanto cuestionarlos, ¿ya? Yo creo que es un primer elemento muy importante, cómo nosotros hacemos de la ciudadanía una experiencia democrática o para la vida democrática con más fuerza aún en la escuela. Y el segundo eje de transformación efectivamente tiene que ver con el financiamiento, que ya lo hemos instalado, no es simplemente un tema de económico, sino una lógica, un tipo de racionalidad que ha cruzado y teñido a la escuela o la educación, porque eso también impacta la formación universitaria. Y eso yo lo abordaría principalmente a partir de 2 grandes ejes: la co-construcción y la corresponsabilidad. La co-construcción de proyectos educativos y también la participación en esa co-construcción de los proyectos educativos. En Chile estamos en una discusión muy preliminar en las universidades de que haya esta mentalidad en la toma de decisiones, porque son fuertemente autoritarias, las escuelas también, pero también hay un elemento importante que tiene que ver con la corresponsabilidad. En particular, yo hoy trabajo como investigadora en el área de educación. También he trabajado administrando comunalmente la educación en la ciudad en la que habito. Sin embargo, una de mis grandes preocupaciones es que todos siempre le dicen qué hacer a la escuela. La academia le dice qué hacer, la política pública le dice qué hacer, incluso sus sostenedores o los financistas, en este caso la comuna, le dice qué hacer. Hay agencia de la calidad en Chile que le dice qué hacer. Sin embargo, nadie se hace corresponsable de los resultados de la escuela. Por lo tanto, la corresponsabilidad de los procesos de enseñanza es un tema que yo diría que es prioritario para romper con la lógica neoliberal como forma de racionalidad y yo diría, de forma de estar en el mundo, donde pasemos del competir al convivir. Bueno, con eso me detengo, de modo, no sé, Eloy, si hay alguna pregunta en el chat o alguna intervención para que las compañeras también puedan interactuar con quienes están participando de la mesa, o alguna duda que podamos responder o abordar. Muchas gracias. Muy interesantes presentaciones, realmente hacen pensar bastante. Voy a ver aquí, hay un comentario de Jerjes Loaiza, dice: la denominada educación necrófila sería aquella que no solo no reinventa los derechos propios de una democracia que siempre ha de seguir creciendo, sino que se resiste a cualquier cambio generando fenómenos que nos duelen tanto, como la xenofobia, el racismo, la violencia, el patriarcado, la corrupción como lógica individualista.
pero bueno, no es pregunta, eso es un comentario. A ver, voy a ver si invitamos a Bueno, fuera de la hegemonía, hay comentarios, ¿no? Más que preguntas. No, sí hay pregunta aquí. La gente que se ha juntado fuera de la hegemonía, siendo hijos e hijos de la escuela del control y de la educación tutelada por las élites, ¿cómo lo hizo? Una pregunta, muy buena pregunta. ¿Cómo se formó de modo alternativo para sacudirse y juntarse y cambiarse? Claramente son preguntas en relación con Chile y el momento histórico que están viviendo, ¿no? ¿Qué papel jugó la educación ahí? Me parece muy relevante la pregunta. Gracias por hacerla, Félix. Compañeras, ¿alguien quiere abordar alguno de los ejes de la discusión o de los comentarios para precisar? Yo quisiera solamente aludir a que Eloy decía que eso pasa en Chile. Yo creo que no, Eloy. Pasa en muchos, desgraciadamente, en muchos países de nuestro territorio del Cono Sur. Por ejemplo, en Brasil, Bolsonaro prohibió estrictamente toda la lectura de Paulo Freire, porque la lectura de Paulo Freire era ideologizadora en una línea marxista y revistiéndose de una pseudo o de una falaz neutralidad, porque obviamente su mandato era totalmente fascista, pero obviamente se disfraza de neutralidad. Yo creo que las iglesias y los grupos de poder, como me pregunta Félix, siempre han estado atrás de la escuela, porque la escuela obviamente es un espacio de asociatividad que moldea las subjetividades y de alguna forma construye un sujeto para una sociedad determinada. Y obviamente a diferentes grupos fascistas o a diferentes grupos confesionales o fundamentalistas le interesa coaptar ese espacio justamente para reproducir de manera no pública, de manera no laica, de manera no inclusiva y de manera no democrática al sujeto que quieren construir en ese espacio para la sociedad que desean moldear. Por lo tanto, hay que tener ojo porque esos no son proyectos públicos, laicos, inclusivos y democráticos. Y no es solamente en Chile. Perfecto, gracias. Trilce, Marita, Sí. Perfecto. Con respecto al planteo de Jerjes Loaiza, le puedo contestar que desde el bergsonismo, cuando se habla de mundo psíquico, es el mundo de los valores y de los sentimientos, y que la democracia nació de este mundo, no del mundo medible, ni de la energía medible. Habla de una energía vital que se manifiesta en la materia y que termina creando un sistema basado en la libertad, la igualdad y la solidaridad y la justicia social. ¿Esto por qué? Porque en cada hombre existe, en cada ser humano, existe el dominador y existe al mismo tiempo el servidor. Y entre estos dos nos debatimos en nuestra conciencia. Pasó siglos hasta que se dejó de naturalizar la esclavitud, cuando era considerada como algo común en el mundo antiguo. Esto fue un salto cualitativo de la humanidad a partir de la sensibilidad y de la capacidad de empatía por el otro. Por eso, desde la educación transformadora, la base sería trabajar desde este trabajo de interioridad para llegar a la conciencia de la libertad que podemos manejar, de la igualdad en cuanto que el otro merece mi respeto como lo merezco yo, y por ende esto incide en la justicia. Se cambia el concepto de justicia. Por supuesto que yo lo estoy hablando desde mi perspectiva, que es la filosófica, pero también esta perspectiva, si la seguimos ahondando, tiende a grandes transformaciones políticas.
y empieza desde la educación transformadora en las escuelas. Gracias. Bueno, yo nada más sumando, Pamela, lo que han dicho las antecesoras en el uso de la voz, yo creo que el cambio se debe a que estamos viviendo un cambio de paradigmas en todos los niveles y en todos los sentidos, también socialmente hablando. Antes educábamos en términos generales para tener un oficio determinado y ahora educamos para ser adaptables, ¿no? La resiliencia creo que es muy importante y creo que las sociedades lo están viviendo, lo estamos entendiendo y por eso es que desde la sociedad civil en distintos lugares pueden tener estos niveles de conciencia, de compromiso, de solidaridad social y buscar los cambios que todos requerimos y necesitamos. Sería todo lo que les agregaría. Gracias, Ilse. Yo quisiera agregar 2 puntos a partir de la discusión y los comentarios que aparecen en el chat, que también tiene que ver con lo que señala Ilse. Estamos en un tema de cambios de paradigmas importante, hay que ir sumando otro tipo de epistemologías para leer o dar cuenta de la realidad. Ahí a mí me parece súper interesante cómo la escuela tiene que ir tomando elementos más biopolíticos, porque son muchos años que un niño, un joven pasa en la escuela, y también nosotros como adultos pasamos en la escuela. Por lo tanto, la vida que se desarrolla ahí tiene que ser una vida que se vaya enriqueciendo y no empobreciendo, pensando en lo que señalaba Silvia, que básicamente se empieza a reducir a aprendizaje y dar cuenta de aprendizaje de contenido específico. Y todos estos otros elementos que están vinculados a nuestra vida pasan a un segundo plano o quedan, yo diría, como invisibilizados. Otro elemento que me gustaría comentar, tristemente en Chile parece que los que tienen más conciencia del impacto de los proyectos políticos educativos es la derecha. Porque efectivamente a partir de la privatización de la educación pública y el aumento de la educación privada desde la dictadura en adelante, es la derecha la que tiene el control. ¿Y por qué hablo de la derecha? Y una derecha muy ideológica que está muy vinculada también a ciertos grupos religiosos. Tienen casi el control de la mayor parte de la educación en Chile. Y hoy día funcionan como fundaciones privadas sin fines de lucro. Por lo tanto, también lograron despejar este manto de que estaban lucrando con la educación. ¿Por qué? Porque lo que les importa es mantener una lectura ideológica fuerte, un proceso de subjetivación que hoy día está en disputa. Entonces, yo creo que visibilizar ese proyecto, no en proyectos individuales, sino en proyectos más macro, en proyectos políticos en verdad que quieran la transformación o la posibilidad de que los seres humanos estén en un proceso de liberación, me parecen a mí que son los que debiésemos apuntar. Me preocupan a veces los proyectos pequeños, muy cerrados, como muy guetos, que terminan hablando, o para un grupo muy pequeño, reducido, que terminan también siendo una microelite, ¿ya? En Chile hay unos proyectos que se llaman Escuelas Libres y Felices, pero va cierto grupo al que puede participar en ese tipo de proyectos. Bueno, estamos ya a muy pocos minutos de finalizar nuestra mesa. Le quería preguntar a mis compañeras si quieren un minuto para algún cierre de idea final de esto de tensiones políticas y educación transformadora en América Latina. No sé si alguien quiere utilizar la palabra. Yo te tomo el uso de la voz rápidamente, nada más para hacer un exhorto a todos, porque las cuestiones sobre educación transformadora en la región no son solamente cuestiones que tengan que ver con el Estado-Nación para que las garantice o las implemente, o que tengan que ver solamente con aquellos que nos dedicamos a la docencia o con los investigadores, ¿no? Que profundizan en estos temas. Creo que es un tema que tiene que ver con todos los ciudadanos y con todos los habitantes de la región, porque implica un conocimiento y, como diría, parafraseando a Freire, ¿no? Tenemos que empezar a hablar o empezar a manejar un método de concientización, ¿no? El poder descubrirnos, manifestarnos, configurarnos, pero esto viene primero con una concepción personal y de ahí hacia afuera es como poner nuestro granito de arena. Ha sido un placer para mí estar en esta mesa y les dejo el uso de la voz. Gracias. Gracias, Trilce. Silvia o Marita. Bueno, gracias. En síntesis, yo diría que les cabe a los educadores y a las políticas educativas, desde el planteo que adhiero, promover la democracia como soporte a la autonomía, la igualdad y la justicia social, desde el reencuentro interior con la fuerza vital que moviliza, une y transforma a los seres humanos ante la tensión
entre representantes y representados, ¿sí? Esto incumbe a los docentes que muestran este alejamiento y estas patologías en la enseñanza de la democracia, que por supuesto después la transmiten en sus prácticas. También para los alumnos, porque los estudiantes que viven estas prácticas en las aulas con sus docentes. Creemos que, bueno, la educación transformadora necesita partir de estos principios y valores. Gracias. Y nos vemos en el Happy Hour. Gracias, Marita. Silvia, ¿tú tienes alguna palabra para finalizar? Estamos ahí a punto de terminar nuestra mesa. 30 segundos, una palabra, no. Solamente decir que o nos salvamos todos o no se salva nadie. La única transformación posible es desde el común y desde la construcción del lazo y del vínculo para poder cambiar el mundo. Solos, jamás. Individualmente, nunca. Somos fruto de un común. Nada más. Gracias, Silvia. A mí solamente me queda saludarlos a todos los que participaron hoy día en esta mesa, a mis compañeras de mesa redonda, a Eloy y a Elías, que nos estuvieron acompañando como moderador y la parte técnica del trabajo. En este simposio se ha tratado de validar el diálogo como una forma de relación, así que muy feliz con la conversación que hemos podido tener hoy día. Así que los saludos, los invitamos al Happy Hour. Elías ya pegó en el chat el link para que puedan ingresar y podamos conversar también ahí de una perspectiva aún más transversal de la que hemos pretendido ir generando en estos espacios. Así que muchas gracias a todas y a todos por participar en la mesa de hoy.